¿No te llegaron, Nahuel? Dale, listo. Ahora te lo ya. Me anoto acá. Voy a sacar el teléfono y esto que te pone la... No te lo digo enojado. Entonces acá Y le ponemos pregunta a ella. apuntar. ¿Hay alguien más que le falte, chicos? Volví a ir. Los apuntes no, ¿no? 3 horas para poner una... la Buenísimo. Listo, Nahuel, ahora te la termina la clase y ya te lo mando. De escuela a martillazos. Tengo testigo, pues. Salió volando. No, por favor, Nahuel. Bueno, chicos, bienvenidos a todos. Ahora sí, oficialmente. Como marcábamos recién, esta es la última clase antes del parcial. Ya hemos hecho una revisión de los temas que van a entrar, es decir, que va a entrar hasta lo que vamos a ver hoy. Y la clase pasada habíamos visto paradigma evolucionista y nosotros habíamos mencionado que desarrollábamos el paradigma evolucionista para tratar de entender luego en qué se basó César el Lombroso a la hora de hacer su teoría del criminal nato. Luego habíamos visto también a Enrico Ferri, que era alumno discípulo de Lombroso, que también lo podíamos meter dentro de la escuela positivista. Pero también habíamos visto, en medio de esos temas, habíamos visto la revolución industrial. Y yo recuerdo que les había comentado que revolución industrial la estábamos viendo para tratar de entender el contexto histórico en la que Marx escribió su obra. Era un contexto económico de avances tecnológicos, era un contexto histórico en donde comenzaba el proceso que justamente denominábamos revolución industrial, y que habíamos visto también las consecuencias sociales que traía aparejada esos avances tecnológicos, ¿no? Las consecuencias sociales. Esa relación conflictiva que se iba a establecer entre la burguesía y el proletariado. En ese contexto es donde Marx comienza a escribir. Entonces, pongan, chicos, como título El materialismo histórico de Carlos Marx. Y la segunda, la data de Cintia, que tenía que ver con la renuncia de Molinier. Hasta la bañadera la... Y decimos que Karl Marx o Carlos Marx la goma la tenía en la bandina. Los pocitos que tiene que agarrar. es una de las figuras A la bañadera. Posita por posita. filosóficas más importantes del siglo XIX. Como pasa todos los años en muchísimos equipos. La semana pasada hablábamos de Quique Pérez, el polaco Iván. Marx comienza con sus escritos en una etapa Él ya se fue a la mañana. que abarca En el caso de Molinier, lo que pasó, el triunfo y consolidación amenazas de renuncia de Luciano Salazar, que fueron varias. de la revolución industrial. Cintia lo contó el otro día acá, pero yo las escuché. Yo trabajo en el mismo programa. Este triunfo Luciana, ojo, a mí Luciana nunca me lo dijo. desembocó Luciana amenazó con renunciar cuando... en una paradoja histórica. Después cuando fue el tema de redrado, porque ella estaba mal y quería renunciar, bueno, la convencieron y siguió. Los avances Y tecnológicos a ocurrir lo mismo. Entonces el equipo se fastidia porque y científicos miles de horas y cada tanto viene esta amenaza de renuncia. supusieron ¿Es tan grave para que Molinier se ofenda tanto? un aumento Igual para la previa y hablo de nosotros. de la riqueza material, Yo prendí la tele para ver la temperatura, obviamente ustedes estaban en 13, prendí es decir, mayor producción a un menor costo ¿Cómo laboral. tenés el otro ojo? Me duele ahora. ¿Pero qué te molestó puntualmente de lo que Y por otro lado, Rojo igual. Más rojo que ayer. Más un aumento rojo. de la pobreza Antes tenías rojo acá nada social más. ¿Y ahora? Se te está yendo más de por los acá. trabajadores, ¿Cómo no voy a hacer mala sangre? lo que implicaba Esa es la mala sangre que me hago, que te... que la riqueza económica Para un lado, para el otro, acá no. Todo eso afecta a la se persona. concentra en la burguesía, Si querés más tarde vamos a la Gleiser. mientras que el Igual proletariado tengo que ir para pedir turnos. Así que si querés anda conmigo. vive en unas condiciones ¿A qué hora va a ser vos? de vida Tipo 1. y de trabajo No, los ruleros no se me tomaron los ruleros. Bueno, vaya. deplorables. Era más o menos lo que dijimos al principio y lo que habíamos visto la semana pasada, ¿no es cierto? Que es el avance tecnológico, la acumulación de riqueza, etcétera, etcétera, el surgimiento de nuevas fábricas. Pero claro, esas nuevas ¿Y por riquezas, qué no esas te nuevas pones oportunidades iban a ser disfrutadas sobre todo por parte de la burguesía, pero no por el proletariado, que era el trabajador. ¿Estamos? Y ya vemos acá estos dos sectores en los que va a marcar o señalar Marx, estos dos sectores que a la larga se van a terminar enfrentando, que es la burguesía y el proletariado. ¿Está?
Seguimos, chicos. El ambiente filosófico en el que se desarrolla Bueno, entendieron todo mal, evidentemente, porque lo que se dijo acá del novio la filosofía de Marx que lo dijo Mariana, y fue una opinión de Mariana, es sobre Lizardo Ponce. está marcado En Moliniers hay un mundo, ¿no? En el por la presencia En principio, para hablar bien de él, Un derrame. del filósofo alemán nadie discutió el talento de nadie discute el Yo tenía que Hegel. puesto un poquito de aceite para que salga la basura. No les doy todo el nombre porque ese es Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Para los amigos va a ser Hegel a secas, ¿está? al bailando, porque él mismo, porque esto lo contó en este tipo de programas, pobrecito, Hegel contó, él mismo que iba al casting y rebotaba, y hasta que no se puso de novio con el mantenía. no entró. Hola Julita, buenos días, bienvenida. un mérito porque tiene un talento. Hegel mantenía. Perdón por la demora. No hay problema, Julita, no te da drama. Igual la clase ya está grabándose. Hegel mantenía que la historia humana Que hace bastante tiene en esta postura de que termina enojándose y que no tiene un propósito él hace tanto Igual se que puede está, enojar, ¿sabe? pero lo que yo digo, la información... y una dirección Pero y además, Ángel, ellos hablan, identificables. ellos hablan las cosas, porque después se enojan con nosotros. A nosotros nos pasan, a ver, hablan todo de técnica, Afirmaba de jefe de... Cámaras ocultas. Para, aparte, que la progresión ¿cuántos años laburamos todos allá adentro? ¿Quién habla? Llega por poesía. de la historia Él habló de hipocresía. Lo que estudié, Sí. en el largo plazo Público se fue en vivo del programa diciendo que Lourdes Sánchez se mueve estaba por la producción, que estaba todo arreglado, que le habían salvado conforme a un proceso el nivel de ego que tiene Moliniers, y vuelve a hacer programa denominado supuestamente dialéctica. está todo arreglado. Y se hace el idiota, porque cuando se lo preguntan, dice, no, Como bueno, ahora, pasado. cuando estaba con la Chipi, que se fue enojada. Para Hegel, Corriendo otra vez. Y se fue con la chica, porque los jurados la dialéctica significa no transmiten nada. Son un freezer. que la historia Otra pareja. Exactamente. Y ahí el jurado no vuelve a avanza como le da la cara. Yo le puedo decir todo eso, yo no te vuelvo. por medio En el programa con Lourdes y Lourdes también le habla como si nada. Está todo de loco. choques recurrentes Pero no, Sí, pero hay una y Gaby Fernández que se hace el bobo, ay, sí, entre fuerzas opuestas. lo que dijimos acá. Encima ella lo bueno, es un recurso. A ver, ahora seguimos. Pero siempre yo, cuando mencionamos esto de Hegel, siempre recuerden algunos conceptos importantes para tratar después de entender la filosofía de Marx. Dice que la historia avanza por medio de choques recurrentes entre fuerzas opuestas. ¿Está? Acuérdense cuando hablamos de burguesía y proletariado. Seguimos. El progreso de la humanidad, Esta actitud para con nosotros es porque ella le había dicho de todo que dijiste, porque desde una época histórica entonces él ahora se hace como el ofendió, como para hasta la hacer un siguiente, tipo de acting para que la otra no le siga quemando la croqueta. También es verdad. siempre implica conflicto. Sí, Ah, Florito. es que lo que me escribió Moliniers mientras iba el aire, ¿no? Hegel ¿De ayer? Del 22 de septiembre. Hola, Andy. aplicó Yo la a tele y estos me enganché choques hablando de constantes me enganché hablando de mí. Qué horror, qué tristeza. Cada vez que me nombren, el sea por algo término malo. contradicciones. Siempre igual. Esto, para aprender cada vez más en dónde y alrededor de dónde van transcurriendo ¿Está? mis carreras. Vuelvo a lo mismo. Señalemos esta palabra. La ley significa que conflicto. Una época histórica hasta la siguiente siempre implica conflicto. Otra palabra importante. ¿Está? Seguimos. Hegel aplicó solo se hicieron así como ganó. a estos choques constantes el término contradicciones. ¿por qué iba por atrás y arreglaba sus previas? ¿O por qué le hacía Creía lo mismo a Maggie Bravi? Porque tenía poder, porque era el novio del jefe. que de estas Dice contradicciones que en ese momento, como hoy el duelo, surgían pone todas las cuestas, tiene una confianza con la producción que no tiene. Debido Clarín X que entra haciendo un casting. Digamos, cuando vos entras por la ventana, a que casi sos todo pareja de un ente poderoso dentro de un programa tenés favores. o proceso Entonces, crea su propio opuesto. No, pero igualmente en el tema de la Pibe tampoco previa, es pibe, ya está claro, bastante. el tema de la previa ¿Está? ahí- Vos fíjate lo siguiente, y esto lo vamos a remarcar más adelante, que decía Hegel, estas contradicciones surgían debido a que casi todo ente o proceso crea su propio puesto. Y una de las frases de Marx, que la vamos a ver más adelante, decía que la burguesía generaba dentro de sí el germen de su propia destrucción. Ahí, basándose en la filosofía de Hegel y la dialéctica,
que todo ente genera su opuesto, vemos que de la filosofía de Marx, todo ente genera su propio opuesto, es la burguesía genera dentro de sí el germen de su propia destrucción. ¿Estamos? Seguimos y después continuamos explicando. Sostenía también Me dijo tu mamá ¿Qué? que la humanidad Sí. me dijo, dice, probá con, alcanzaría que te finalmente compres la amiga, probá, dice, tomate Sí, el una antibiótico síntesis otra vez. final, el grande, es fuerte. Sí. un estado de No sé perfección, qué hacer con atrás de todo. más allá del dice. cual No se aguanta, no habría ya más Ahí conflictos. está el pañuelo, la música que le saqué. La pista para que alguien cante en el programa no aparece. Según Hegel, El saco y se lo vuelve a hacer. este camino tortuoso Es que pero vino esa inexorable cosa. También esa, que me sacaron de la esa dialéctica cosa Me ha pasado del que nos ojo. han cuestionado también hacia la perfección humana Una maldición pero completa. Hasta que era ya guiado en no última aguanto más. instancia Entonces había famosos que sí los condicionaban a sus bailarines, otros elegíamos no. por Yo Dios. dije a O sea, Gastón, libre, porque en algún a punto Gastón también de te construye normal. la previa y te sirve, es lo que le pasa Si a nosotros los- No agarramos aguantaría cualquier la libro maldición de de tu filosofía madre, no, y mi vemos los mamá pasos de la dialéctica de no, Hegel, no es vemos que él cariñosa, pone no es 3 nada, pasos, pero no, tesis, y que yo genera su evité propio que opuesto, que es la venga el antítesis, departamento. y después logra Ahora una me di a la confluencia entre madre de ambas, que vuelta es al la síntesis. departamento. Esos serían los pasos muy brevemente explicados de la filosofía No, dialéctica, de la respeto filosofía de Hegel, no. que es la dialéctica. Es Tesis, muy antítesis, fría mi síntesis. mamá. Dice. Nosotros cuando comencemos bien a desarrollar a Marx, nos vamos a dar cuenta que Ese negro si de podríamos mierda, aplicar que estos si tres no, pero términos, yo no la insulto, basándonos en Marx, le deseo vemos que, por mal, ejemplo, al la tesis contrario. sería Mi mamá ayudó a la todos burguesía. mis hermanos. ¿El opuesto qué sería? El Ahora proletariado, le la antítesis salió sería loca, el pero proletariado. bueno. Y esa síntesis final, en donde ya no habría más conflictos para Yo, Marx, delante sería el tuyo, comunismo. bendito. Obviamente, eso no iba a estar guiado justamente por Dios. Así que esa es la diferencia que hay entre Marx y Hegel. Pero digamos que la burguesía, al Tengo generar su olvido. propio ente opuesto, No el germen quiero de su ver propia más destrucción, gente acá. Bueno, Facu estuvo como figura del cantante. sí, ya no habría más conflictos. Ya no habría más conflictos. Hegel, entonces, Marx entonces dice que al generar la burguesía el Después me germen de vino su a propia volver a destrucción todas mis cosas que la tenía nueva. y que se iba a ir a una Ese síntesis tipo al- final que era el comunismo, todo eso iba a ser producto de que el proletariado iba a terminar inexorablemente La destruyendo la tapizada, burguesía. el cholo ¿Está? cubo. ¿Cómo Pero eso yo lo la vamos a seguir tengo profundizando más intacta? La adelante. vaina Hasta acá, este que paso de la estaba dialéctica afuera, hegeliana la se venía a entendió, mirar. chicos. Si quieren alguna explicación más, venimos bien, estamos todos bien. Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Y esa vitrina va a caer. Excelente, excelente. La gata Bárbaro, sube buenísimo, arriba, la buenísimo. dejaron acostumbrada Continuamos arriba. entonces, amigos. Y hoy Para tengo Marx, que- para Marx, No sé, buenísimo, Luciano. no tengo lugar si no la sacaba. Le vamos a hacer el favor El materialismo histórico Porque no le interesa, él tampoco forma Está roto, trabado, el vidrio es está una roto. interpretación Arriba se van a cortar un dedo. Todo falseado. o concepción de la historia, muy angustiada por la situación de Ana Rosenfeld y su marido. del devenir Marcelo, la verdad, no mejora. Luciana habla todo o el día. acontecer histórico Me lo contó ella y me lo contó Ana, que estuve hablando ayer también. en clave económica. El marido de Ana por ahora no mejora, sigue internado, pasaron varios días. Marx desarrolló y Luciana, todo lo que Levantar y desayunar. Wow, dos ideas centrales tiene muy angustiada. este diente me sale. que definen el materialismo histórico. Ahora, en la nota tiene mucho significado por Matilda y La primera de ellas la acompañó obviamente en todo el proceso del nacimiento de su hija y sobre establece todo, tan engorrosa que fue todos los papeles para tener una hija que las relaciones económicas Joana y Luciana, fuera de todo conflicto, son como familia. condicionan Y Marcelo es muy protector y es muy bueno con Luciana. Y con todo lo ella. que sucede No, ellos sí, ellos son como abuelos segundos y comparten mucho. Y entiendo, es muy duro lo que... en los asuntos humanos. Es eso, que cuando ella decide tener a Matilda, tanto Marcelo como Ana fueron las primeras personas que... Incluyendo Desde la canción de la pista, le hace recordar a la vida de Luciana cuando hay el problemas tipo con el lado, de gobierno de un país, he encontrado un montón de veces a Luli ahí llorando en el despacho de Ana. Bueno, así como sus creencias Luciana, cuando terminó de bailar con Jorgito, se y quedó convenciones sociales y fue largo y terminó el programa y seguía llorando y los compañeros predominantes. iban a consolar, pero después hablamos con ella.
Para Marx, la economía Fueron unos días tristes. determina la política. Por el marido de esta, la Rosenfeld, la esencial. abogada. A gente, amiga. Ah, Está hace un mes internado en estado ¿Quién crítico controla? por el virus. ¿qué? ¿La abogada? La No, el economía de una marido. nación Ah, el marido. Por el virus. Ah, de la abogada. Sí. controla también Ah, Cosas que viví y todo. Y su sistema político, como mal. a mí me duele el pulmón acá. incluidas Ya todos los días y no me gusta bueno, Ya. todas las instituciones Ya se estatales, me dio una noche caliente, como que pero- me gustaría estar ahí con ella para abrazarla. así como Ay, Dios. Todos estamos las esperando actitudes un políticas milagro. Ah, mira. y las pautas de comportamiento social. Sí, la verdad que sí. Ya no está 10 puntos. Qué envidia. Así Qué entonces, raro, como ya estrena, ya va a tocar. Hablamos mucho, hablamos. el Estado Ya escribió una canción y qué sé yo. No lo sé. La es Como si no siempre tuviera manipulado y le perforaron el estómago. muy triste. Le sacaron el riñón, por quienes poseen todo. Muy triste. Ayer hablé con Bueno, en buena hora. el poder económico. Yo pensé que no se iba hay que esperar, no queda otra que esperar. a semejante balazo que tenía. Vamos a focalizarnos en esta primera idea central del materialismo histórico según Marx, ¿no es cierto? Y la cuestión a grandes rasgos es quien maneja Esta todo el lucha poder que yo tengo la tengo no es el que poder político, sino luchar. es el poder económico. No digo de un lugar malo. Los médicos acá son Había crueles. un famoso politólogo, ya fallecido él, tal vez el politólogo más prestigioso de la Argentina, que se llamó Guillermo Donel. Por él se celebra el Día del Politólogo. Deja eso. Guillermo Donel, que es el padre de la periodista María O'Donnell y hermano de Pancho O'Donnell, del historiador. ¿Es que? No, Y él este. señalaba, él había escrito un libro que hablaba sobre la teoría del Estado capitalista, él hablaba, justamente asociándolo con lo que estaba hablando Marx, sobre quién es en definitiva el que controla todo, ¿no es cierto? Y él, a través de la teoría del Estado capitalista, sostenía lo siguiente. No, Ustedes cuando Santa vieron Lucía no derecho está político, limada. ustedes vieron que el Estado, para ser Estado, reunía tres elementos Voy a ver constitutivos. cómo Más allá hago. que el Se doctor puede ir Vidal más Campos tarde sumaba un cuarto también, elemento, ¿no? que era el gobierno, pero en definitiva hay una coincidencia que son tres los elementos que constituyen el Estado: el territorio, la población y el poder. Vitaminas, minerales, más Eh, 5, ginseng y guaraná. Cuando hablábamos de poder, hablamos de ese poder del Estado que es el poder de coacción. Y hablábamos justamente de lo que tiene el Estado, que es el monopolio de la fuerza legítima, es decir, ese poder de coacción, lo que implica que es el Estado el único que puede hacer cumplir la ley. Sanciona las leyes y las hace cumplir. Pero hay algo que es eso, el poder de coacción. Entonces, ¿qué se señalaba acá? Se señalaba que la burguesía tenía el poder económico, La semana que viene establecía una tengo relación de 3 explotación exámenes. con el proletariado. El Ahora bien, lunes, el a la miércoles y burguesía el le faltaba viernes. algo. La burguesía, más allá de ser la Y clase no tenés dominante, que no ir era a el ningún Estado. lado. El viernes hay que ir allá en la Algo faltaba iglesia. en esa relación conflictiva, en esa relación desigual, en esa relación de explotación Pero si establecida entre tenés ambas, entre la burguesía y el proletariado. Que era examen, justamente el poder de coacción, Anda con el Marco poder de represión. ah, Entonces, ¿quién tenía ese poder? o El con Estado. Gastón. No, con Gastón Entonces, en mejor. definitiva, el Estado terminaba subordinado al poder económico ¿y para y qué garantizaba, a través de Para el sus funciones, de ese anestesista. poder de coacción, garantizaba esa relación de explotación. Porque como vamos a ver más adelante, el proletariado, que iba a terminar destruyendo a la burguesía y se iba a convertir en una dictadura del proletariado, Este la lunes primera tarea empieza. que iba a tener era la de abolir el Estado burgués, porque el Estado burgués era el que garantizaba esa explotación. Pero si Entonces, ella pide ahí permiso, vemos le lo dan. que acá señala Marx, que el poder económico que se maneja es el que maneja todo. Sí, Que todo el poder por toda la vida social, política, Mm. etcétera, etcétera, de una sociedad va a estar subordinada a aquel que tenga Dudo el poder. porque recién otra vez vuelve a la sucursal. Porque el Estado va a estar subordinado a las decisiones que Lo tome el poder dudo económico. porque recién ahora vuelve otra vez a la sucursal. Ese poder económico iba a manejar todo. Entonces, por eso, vamos a ver más adelante, que una de las primeras cosas que quería hacer el proletariado, La última según la que visión de Marx, pregunte, a cuando ver si llega al la poder, deja. era destruir al Estado. Garante de No, esa relación la- conflictiva entre esa la es burguesía sociedad, capitalista y entre la ellos clase se- trabajadora, el proletariado. ¿Estamos? El trabajo que Seguimos, tiene que chicos. hacer le da una mano a una. La segunda idea central del concepto Justo los de la sucursal van a hacer eso. Las de materialismo compañeras que histórico de trabajan. Marx No, esas las que trabajan, las que hacían eso eran las que trabajaban en es casa. el conflicto Pues justo lo de la sucursal, de los de la sucursal apenas trabajan. Marx mantenía Este pulmón. que allí
Compuestos que ayuda a proteger el cartílago y donde hay propiedad privada disminuir el dolor. Con Infiltrex, de los medios de producción, volví a moverte. como por ejemplo fábricas, Cuidar de quienes cuidan. Apagado, tierras, Hace que el mundo Está sea más apagado. bonito. tecnología Día de la Madre Natura. y mucho fuerzas rato que te CMF despierto, privada pero me sentía mal. de los medios de producción, ¡Necesito otro bizcochuelo! como por ejemplo fábricas, Chuelo, más ricos, tierras, esponjosos, chocolate, vainilla tecnología y marmolado. y fuerza de trabajo humano. Águila, soluciones que enamoran. Búscalos también en Árbol en Casa. Surgen clases Yo sociales. soy Mau. Y yo soy Ricky. Y te tenemos otro hit. Adermicina. Te puedes llevar 2 por el precio de 1. En condiciones de propiedad privada. Te lastimaste las manos por estar tocando batería todo el día. Adermicina. Traes una silla giratoria. Las Adermicina. relaciones Como Mau. Adermicina. Tienes duda. entre las principales clases sociales, Hay unas botas para la es perra, decir, la burguesía y el que son proletariado, buenísimas. Tenemos todo para tu salud. Ahí pasaron gatos, perros. son siempre Y no las anoté antagónicas. porque era fácil la palabra. Servicio médico Y ahora no las puedo revolucionar. Lo que era para la piel, para las Date cuenta de la pulgas, segunda idea para el central del material oído. histórico. Para Y date cuenta creo que que cuando era vayamos para las avanzando pulgas. en el contenido de Marx, en el contenido de la filosofía de Marx, vamos a ver que, como les dije recién, una de las primeras tareas era justamente abolir el Estado burgués, garante de la relación de explotación. Da una vuelta. Si vos te das ¿qué cuenta onda que el que con Marx? leyó, leer Marx es muy complejo, bueno, tiene muchas obras, pero el que más o menos sabe la filosofía de Marx hablaba de una Se ir habrá hacia una cansado de sociedad llamarme. sin clases. Yo estaba dormida, si no estaba muy cansada. Esa sociedad sin clases, ¿qué implicaba? Si vos tenías que el gran diferenciador de toda clases la sociales mañana era justamente la se iba y propiedad volvía. privada de los medios de producción, si vos la primera tarea que tenías que hacer era abolir el Estado También burgués, está trabajando garante de la para relación de arreglar un explotación, rato. Y viene. la segunda tarea que iba a tener esa dictadura del proletariado era la abolición. Exactamente, Nahuel, exactamente. Exactamente. Una sociedad sin propiedad privada. Esa sociedad comunista, ¿está? Desde que hablábamos ese estado de Mira que perfección, son las una 12. sociedad sin Come propiedad privada, algo, ¿cuál iba a ser come el objetivo algo. final? El objetivo final era justamente una sociedad sin clases. ¿Está? Ese era el objetivo final que iba a tener el proletariado. Esa revolución del proletariado iba a ser justamente abolir el Estado burgués, garante de la relación de explotación, y abolir la propiedad privada. ¿Por qué? Porque se iba a ir hacia una sociedad sin clases sociales. ¿Estamos, chicos? Seguimos. Marx creía Nueva Sierra Master Ray. que estas dos clases La fórmula de Tafirol Migra tiene triple acción. Alivia el dolor, amplía su acción analgésica. estaban y potencia su destinadas efecto. Tafirol Migra, alivia más de un dolor de cabeza. a chocar, Rendimientos todos los días para los que aman conectarse. como chocaban Para los que están desconectados. los términos De ahora en adelante, abrí gratis tu cuenta Mercado Pago. Todo el mundo Descansó un de las poco. contradicciones Entonces me estás diciendo que lo que yo tengo se llama todo. cándida vaginal. Sí, es un tipo de infección vaginal. de la Cuidado filosofía que voy a hacerle hegeliana. así a la cama. Pero decime Ay, pero tenés que sacudir afuera. Cumpliendo rápido y cómodo. Lo tomas una sola vez y en cualquier momento. Nuevo Baquer. las leyes de la dialéctica, Una dosis, un día. Fíjate Para que terminar con la picazón, Dios. la burguesía lujo causado por la cándida vaginal. Porque Baquer te conoce y sabe crearía lo que necesitas. Todo el contagio. la clase que posteriormente la destruiría. ¿Está? Es lo que venimos mencionando desde el principio de la clase. ¿Está? Acordémonos de la dialéctica hegeliana y vemos cómo se aplica desde la visión de Marx. ¿Estamos? Seguimos, chicos. Marx estaba convencido de que con el tiempo, cuando madurara el capitalismo industrial, las contradicciones Pregúntale a tu mamá a ver qué gota me puedo poner porque tengo un derrame en inherentes el ojo. No da lo mismo cruzar la meta que entre la burguesía y el proletariado no da lo mismo que entre una pelota que entrar en la historia. se intensificarían No da lo mismo de forma inevitable. luchar por tu país. Esos mismos valores nos mueven el arco. El compromiso con la calidad. Cuando el número Propias materias primas, el espíritu de superación para mejorar cada de proletarios y la sustentabilidad en cada decisión.
desbordar a la capacidad del sistema capitalista para emplearlos, los desempleados crearían un gran ejército de reserva del proletariado. Ahora, ¿qué implicaba esto? Implicaba que iba a llegar un momento que la demanda de trabajo superara la oferta de trabajo. Es decir, que iba a haber más proletarios que lo que la capacidad de tomar el puesto de trabajo iba a haber. Y que ese, para decirlo con palabras medias guarras, ¿no? Que ese sobrante de trabajadores, de proletarios, que no iban a acceder al trabajo, esos iban a formar el ejército de reserva del proletariado. ¿Está? ¿Y por qué ejército? Porque es una revolución. ¿Estamos? Y la revolución, como vuelvo a insistir, esa revolución iba a ser encabezada por los trabajadores. Pero estos trabajadores que no pueden trabajar son el ejército de reserva. ¿Estamos? Seguimos. Entre tanto, dice Marx, la élite capitalista utilizaría su control del Estado para reforzar su dominio sobre el proletariado. Marx concebía el Estado como un instrumento de la dominación de clase. En las sociedades capitalistas, el gobierno no es otra cosa que un comité que maneja los asuntos de la burguesía. Desde el punto de vista de Marx, la democracia electoral en la sociedad capitalista constituía solo un engaño para la clase trabajadora. Estamos, chicos, hazte cuenta lo siguiente. Esta cuestión, a ver, lo que el Estado lo habíamos visto, de la visión de Marx. Y esta cuestión de la democracia electoral, vos date cuenta que Marx nunca vio plasmada en los hechos su filosofía. Solamente en el 1917, con la Revolución Rusa, comenzó a verse plasmada las ideas de Marx. Luego China, luego Cuba, pero nunca él pudo ver su filosofía plasmada en la realidad. Pero vos date cuenta de esto. Decía que como él, y lo vamos a ver después cuando analicemos alienación, pero él decía que la democracia no servía, que la democracia electoral no servía, la competencia no servía. ¿Por qué? Porque iban a ser más que engaños a la clase trabajadora. ¿Se entiende? Por eso él no le daba importancia o no le daba relevancia a la democracia o a la competencia electoral, porque en definitiva lo que íbamos a ver era sí que iban a competir simplemente para engañar a la clase trabajadora. ¿Estamos, chicos? Seguimos. En el manifiesto, ahí lo puso bien Nahuel, en el manifiesto, que es un libro que escribió junto con, ya le pongo acá, Engels, en el manifiesto, Marx y Engels consideraban que la burguesía capitalista estaba destinada
a ser derrotada por la revolución de la clase trabajadora. Reducida a una pequeña minoría de la población. La clase burguesa sería incapaz de contener el creciente resentimiento del proletariado. El proletariado con una conciencia de clase cada vez mayor emprendería la destrucción forzosa de todas las condiciones sociales existentes. En un arranque revolucionario espontáneo. Así, a través del choque dialéctico entre la burguesía y el proletariado, la humanidad se elevaría al plano histórico superior del comunismo. ¿La humanidad qué, profe? La humanidad se elevaría, Fede, se elevaría al plano histórico superior del comunismo. ¿Estamos? Era lo que mencionábamos antes. ¿Se acuerdan cuando cuando empezamos a desarrollar la dialéctica de Hegel, los tres pasos, tesis, antítesis, síntesis? Bueno, acá el choque de la dialéctica aplicada al marxismo es burguesía, su antítesis, proletariado, ese plano superior ideal que sería el comunismo, es decir, una sociedad sin clases. ¿Estamos? Seguimos con esto, chicos. Una vez en el poder, según la predicción de Marx y Engels. Perdón, profe, ¿puedes repetir? No, sí, como. Una vez en el poder, según la predicción de Marx y Engels, la clase trabajadora desmantelaría el sistema capitalista por completo. La propiedad privada de los medios de producción sería abolida para siempre. Y los expropiadores capitalistas serían expropiados. Y lo que es más importante, Marx y Engels afirmaban que la abolición de la propiedad privada debía tener lugar simultáneamente a la abolición del Estado burgués. De hecho, la toma del poder del Estado sería la primera tarea de los
revolucionarios. Una vez que hubieran controlado las principales instituciones del gobierno, el proletariado utilizaría su control del Estado para arrebatar todo el poder económico a la burguesía. Para lograrlo, los trabajadores tendrían que establecer una dictadura del proletariado provisional. ¿Estamos? Recién me parece juntar, es una cosa de loco, se juntaron el señor que vende los huevos, huevo rojo, huevo colorado, huevo blanco, con el señor, viste, que compra cosas, compro heladera, compro, todo en una misma cuadra, se ve que no se pusieron de acuerdo y están a los gritos claros, viste, están los dos, uno que te vende los huevos rojos colorados y los huevos blancos por un lado, y por el otro lado están los que te compran la heladera, el horno, la cocina, todo, ¿sabes lo que es el barrio acá? Ahora se tranquilizaron un poco, qué bárbaro. Así que bueno, chicos, entonces, resumiendo, ahora vamos a seguir, ¿no? Resumiendo toda la cuestión de Marx y también Engels, todo iba a terminar con que inexorablemente el proletariado iba a destruir a la burguesía. Entonces, las dos tareas principales de la burguesía, las dos tareas principales, no de la burguesía, perdón, del proletariado iba a ser la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, es decir, que no exista más, no exista más esta relación de explotación que hay. Eso, y sobre todas las cosas, la abolición del Estado burgués, garante de la relación de explotación. ¿Estamos, chicos? ¿Todo bien? Les hice escribir mucho, ¿no? Seguramente en este momento algunos me deben estar insultando, diciendo claro, ¿están todos bien, chicos? ¿Están vivos? ¿Están todos, no? No me están insultando mucho, ¿no es cierto? Hoy los hice escribir bastante. Profesor, Todo bien, profe. Dime, Luciano. la última partecita que dictó, me confundí. Que Dime. los trabajadores tendrían que establecer las dos tareas principales. Así sería. Claro. Ok. Sería propiedad privada y la abolición del Estado burgués. Lo importante es que estén bien, ¿no? O sea, Gracias. no, por favor, Luciano. No, viste, claro, estoy haciendo escribir mucho, viste. Ya es un viernes a esta hora de la mañana. El sol está brillando y ustedes están escuchando a Marx. Espero que no se me salga ninguno marxista, ¿no? Uy, para que encima se me estoy quedando sin batería para que conecto. Yo me estaba olvidando, ¿eh? Yo esta clase les dije, la tenía agarrado la clase pasada, porque la clase pasada me dieron la segunda dosis de Sputnik, ¿viste? Así que, ¿ves toda la influencia que tiene la vacuna que ahora estoy haciendo los marxistas a ustedes? No vayan ahora a hacer la revolución, ¿viste? Porque dicen, no, vamos a hacer toda la revolución, vamos a abolir el Estado burgués y todas esas cosas. Pero bueno, es lo que tenemos, está. Así que bueno, seguimos entonces. No mató a China, claro, China. Sí, pero viste que China tiene dos problemas fundamentales. Primero, la expansión del virus, ¿no? Y segundo, que ahora está este gigante inmobiliario que en cualquier momento explota y viene una crisis económica fenomenal en el mundo. La verdad que los chinos te están mandando pobres, están complicando todo. Sí. Yo fui a Cuba. Pero fui a la parte, viste, fui a La Habana y fui a Varadero, la parte más oligarcona de Cuba, viste. Vos viste que Cuba, vos vas a Varadero, es todo hoteles 5 estrellas, playa hermosa, todo lo va bien. Y todo inclusive. El all inclusive es lo más feo que te puede pasar, porque vos entrás y te ponen una pulserita acá. Entonces vos entrás y parece que estás en el mundo. Tomás lo que vos querés, te comés todo lo que vos querés, vas a la playa, pedís mojito, todo lo más bien. Lo feo cuando vas y decís, bueno, me voy y te cortan la tijerita, con la tijerita esa cinta, viste, y sentí como que, viste, se te acabó la vida, viste, ya. Volvés a la realidad que tenés que sacar la billetera, Pero no, las playas de Cuba son... Fue mi primer viaje internacional, mira, por eso mi sello tiene sello marxista-leninista. Y China no me animo a conocer. Primero porque no tengo plata para conocer China. Y segundo, a mí siempre me quedó grabado, ¿viste esa película de Richard Gere, que el chabón salía con una china y a la china la matan y a él lo acusan de haberla matado a la china? No me acuerdo cómo se llama. Y ve lo que pasa al chabón en la cárcel, todo lo que son los chinos ahí, me empezaron a dar un poquito de miedo. Uno dice son simpáticos, pero después ¿viste? No me acuerdo cómo se llamaba la película. Pero bueno, así que a los chinos hay que tenerle respeto. Más allá de que cuando vas a comprar te dan caramelito devuelto, pero... Bien, señores. Continuamos entonces, esperamos que está todo bien, entonces arrancamos. Siguiendo con Marx, pongan como título, chicos, la alienación.
Para Marx, la alienación se da en todas aquellas actividades humanas en las cuales lo hecho por el hombre, lo producido por el hombre, aparece como algo extraño y ajeno que lo domina. El fenómeno de la alienación se da en 4 esferas. Primero, la alienación económica. Esta alienación económica es, ante todo, alienación en el trabajo. Para Marx, el hombre es un ser activo práctico que a través de su trabajo va transformando la naturaleza para conseguir de ella aquello que le permita satisfacer sus necesidades materiales. En el proceso de producción, el hombre se siente extraño ante su propia actividad. Y por eso no se siente a gusto trabajando, pues el producto de su trabajo no pasa a sus manos sino a las manos de otro. El trabajador solamente se apropia del producto de su actividad en una mínima parte y en forma de salario. El resto del producto No contesta. del trabajo, es decir, la mayor Tampoco me parte, envía mensajes. Que tampoco me envió mensajes. genera unas ganancias No. o plusvalía que cae en manos del propietario de los medios del trabajo. O sea, hay alienación en el trabajo porque una mínima parte del producto
del trabajo cae en manos de quien posee solo la fuerza de trabajo, mientras que la mayor parte del producto cae en manos de quienes poseen los medios de producción. En definitiva, el hombre se siente a disgusto trabajando Ahora y saco. considera el trabajo como una actividad extraña y ajena a él, porque hay un mal reparto del producto del trabajo. ¿Está? Vos imagínate lo siguiente, ¿no? Imagínate que invitas a unos amigos a comer pizza a tu casa, ¿no? Entonces vos vas, ¿no? Agarras a la harina, empezás a amasar la pizza, todo, haces la salsa para poner a la pizza, etcétera, etcétera. Entonces vos le decís al que me anda repartiendo, ¿no? Bárbaro. Ahora voy. ¿No? Entonces vos vas regalando la pizza. Ahora cuando vos te sentás a la mesa ya no hay más pizza. O quedó nada más que una colita, ¿viste? Saqué la parte más rica de la pizza, pero bueno, esa colita del borde de la pizza quedó eso solo nada más. Entonces vos decís, yo invertí mi tiempo, amasé, me enchastré la mano con la harina, hice el tomate, puse la pizza al horno, todo, y no disfruté nada, ¿no? Entonces vos sentís que al final la pizza que vos hiciste no la disfrutaste, no tuviste ningún beneficio de esa pizza que vos con tus manos produciste, con tus manos cocinaste. ¿Está? No la disfrutaste. Solamente te quedó un bordecito de la pizza. Bien, esto sería un ejemplo burdo que le acabo de dar, la alienación económica. Vos cualquier producto que hagas con tus manos, invertiste tiempo de trabajo, mal pagado, o sea, pusiste mucho esfuerzo para hacer determinado producto. Y ese producto no lo podés disfrutar. La ganancia de ese producto, vos ponele que trabajaste para hacer un producto que valga 10.000 pesos. De esos 10.000 pesos, el empresario, el capitalista, se queda con 9.500 pesos. Y vos solamente con 500. Entonces, todo el tiempo que vos invertiste, todo el tiempo que estuviste fuera de tu casa, todo el horario que trabajaste para hacer eso, el beneficio es poquito, casi nulo. ¿Está? Entonces, ahí es como que vos te sentís extraño a las cosas que vos haces porque no la vas a disfrutar y no te vas a beneficiar de eso, porque tampoco la podés comprar. ¿Se entiende? Entonces, la alienación es eso, la alienación es sentir como algo extraño a vos lo que estás haciendo. Como algo extraño, ahora vamos a seguir viendo otro tipo de alienación, como algo extraño a otra persona. ¿Está? En este caso, la alienación económica es esa. Es haber hecho un producto, habiendo transformado ese producto, cuando me trajeron materias primas, etcétera, etcétera, lo transformé, lo trabajé, lo construí, lo produje. Y de ese todo eso, mi beneficio es muy poquito, es nada, no lo puedo disfrutar. Es ahí donde se da la alienación económica. ¿Estamos? Vamos a al segundo tipo, o a la segunda esfera de alienación, que es la alienación social. Y decimos que la alienación social consiste en el hecho de que el hombre ve la esencia humana, la humanidad, el ser hombre, como algo ajeno al hombre mismo. Antes que hombre, un individuo cualquiera se ve como miembro de una determinada clase social. Así, antes que hombre,
el trabajador de una fábrica se ve como proletario. Lo mismo le ocurre al burgués. Además, el verse como perteneciente a una determinada clase social que está en antagonismo con la otra clase social, hace que el hombre vea al otro hombre como un enemigo y no como un miembro de la raza humana. ¿Está? Vamos con estos ejemplos burdos y ridículos que yo les doy. ¿Está? Vos ponele que yo vivo acá en un cuarto piso C, y que en esta casa somos todos proletarios, ¿no? Y no salimos, somos todos proletarios. Entonces, claro, crecemos, convivimos, vemos a todos que se comportan como nosotros, que se comportan como yo me comporto. Entonces, somos todos proletarios. Entonces, pensamos que la raza humana son todos esos proletarios. Ahora, tengo que salir y me encuentro con el vecino del cuarto B. El vecino del cuarto B es burgués. Y en su departamento son todos burgueses. Entonces, cuando yo salgo, no me reconozco. No lo veo como a un hombre, al vecino del cuarto B. No lo veo como una persona, lo veo como miembro de otra clase social. Entonces, ahí se da la alienación social. ¿Por qué? Porque yo no veo a las demás personas como personas, las veo como miembros de una clase social. ¿Se entiende? Los veo como un burgués. Y él me ve como un proletario. Entonces, para mí, él va a ser algo extraño, no es una persona, es un burgués. Y él me va a ver a mí como algo extraño, porque yo no soy un burgués. Soy un proletario, yo no soy un hombre, yo soy un proletario. ¿Se entiende? Entonces, desde la visión de Marx, las personas no se ven como personas, sino se ven como miembros de una clase social. Entonces, como son de otra clase social a la mía, los veo como algo extraño. Y es ahí donde se da la alienación social. ¿Está? ¿Quedó claro, chicos, esta es la alienación social? ¿Quieren que volvamos a repetir? ¿Está todo en orden? ¿Quedó todo en orden? ¿Quedó claro? No se sienten alienados en esta clase, ¿no? Quedó claro, profesor. ¿Sí? ¿No están alienados en este momento, no? Bueno, buenísimo. Sí, no, acá no hay alienación, ¿tá? Acá estamos todos, nos vemos todos como personas. Bien. Bueno, ya hemos visto la alienación económica, hemos visto la alienación social, ahora vamos a ver la alienación política. Y la alienación política consiste en el hecho Casi me echas el teléfono. de que los hombres, ¿Vas a ir? ¿Con qué? sobre todo los trabajadores, Pero ahí está todo mojado. ven las instituciones estatales y políticas, como los partidos políticos y el Parlamento, como una realidad ajena y extraña que representa los intereses de quien ejerce la dominación en el terreno económico. Es decir, la clase social dominante. Políticamente domina quien domina económicamente. Está. Así como un famoso conductor decía que todo tiene que ver con todo. Si nosotros recordamos, cuando hablábamos del materialismo histórico y después en el manifiesto de Marx y de Engels, hablábamos de qué significaba el Estado burgués desde la visión de los proletarios, del proletariado. Y habíamos marcado que Marx sostenía o desdeñaba a la democracia electoral.
Y acá nos queda tal vez un poco más claro cuando hablamos de la alienación política. Porque de la visión marxista, el trabajador, el proletario, ve al Estado, como repetimos constantemente a lo largo de esta hora y media más o menos de clase, ve al Estado como garante de la relación de opresión que establece la burguesía para con ellos. Entonces, él ve a cualquier institución que tenga que ver con la democracia, como los partidos políticos o el Parlamento, como algo extraño. Y que no vota o no va a votar, porque en definitiva va a terminar votando a aquellos que desde su puesto van a garantizar esa relación de explotación. Entonces, ven todo eso como algo extraño, como algo que no les pertenece. ¿Por qué? Porque no lo considera algo importante a la hora de transformar su realidad. ¿Se entiende? Hay una diferencia entre el socialismo y el marxismo, ¿no? Marx criticaba a los socialistas porque los socialistas sostenían que compartían un mismo plano y un mismo diagnóstico. Existía una relación de opresión de parte del capitalista para con el trabajador. Diferían en los métodos. El socialismo planteaba que para cambiar esa realidad había que participar del sistema y desde adentro poder cambiarlo. En cambio el marxismo decía que no servía para nada eso, que la única manera de cambiar la realidad era haciendo la revolución. Entonces, en esta alineación política, la revolución incluía eliminar todas las instituciones del Estado, porque eran las que garantizaban la relación de explotación. ¿Estamos? Y hemos visto entonces la alienación económica, la alienación social, la alienación política, y ahora vamos a la alienación religiosa. Según Marx, la miseria económica que padecen los miembros de la clase social dominada y oprimida hace que se engañen a sí mismos e inventen un mundo imaginario o sueño dorado que es el mundo que nos ofrece la religión. Como dice Marx, el hombre oprimido económicamente suspira por una ilusoria felicidad celestial que adormezca sus desgracias y pesares presentes. En este sentido, la religión es el opio del pueblo, ya que es como una droga. Es de obvio, perdón, profe. Es un opio. Ah, ok. Ahí te lo escribí por la duda, opio. Es el opio del pueblo, ya que es como una droga que sirve de consuelo a aquellas personas que sufren la miseria económica. ¿Estamos? Obviamente, vemos que el opio es una especie, justamente como dice acá la definición, de droga, ¿no? Entonces, muchas veces las drogas consideradas como un alejarse de la realidad, dice Marx. Entonces, es como que aquel que es el oprimido económicamente, el que tiene una miseria económica, el que la está pasando mal, de la visión de Marx, el trabajador, el proletario, trata de alejarse de esa realidad. ¿Está? Trata de que alguien adormezca su dolor y su frustración por formar parte del proletariado, por formar parte de esa clase explotada por parte del capitalismo. Entonces, todo ese alejarse de esa realidad, eso lo da la religión. Entonces, por eso Marx dice que la religión es el opio del pueblo, porque adormece, como que te adormece a través de sus mensajes, como que trata de
hacer que el proletario se resigne, porque el trabajador, con tal de escaparse del dolor, necesita algo que lo aleje, ¿no? Que adormezca esa frustración. Y esa es la religión. Por eso es una droga. Y por eso la religión es el opio del pueblo. ¿Está? ¿Se entendieron entonces las cuatro formas de alienación, chicos? ¿Todo en orden, está todo tranca, todo bajo control? Todo tranca, todo tranca. Buenísimo, 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 buenísimo. Bien, chicos, y ahora pongan por último como título Concepciones del castigo. Concepciones del castigo. Y decimos que Engels encuentra en el delito una manifestación de la desmoralización y decadencia de la sociedad provocada por el capitalismo. Marx sostiene que el delincuente estimula las fuerzas productivas del mundo capitalista en el sentido de que mediante sus infracciones genera legislación en materia penal. Para Marx, el delincuente no constituye un ser libre, ni el delito el resultado de la libre voluntad. En el mundo capitalista, el delito no es sino la manifestación aislada del individuo en pugna con las condiciones de opresión y en consecuencia la imposición de una pena convierte al delincuente irremediablemente en un esclavo de la justicia. Una justicia de clase. Su concepción desplaza la delincuencia al ámbito integrado por los trabajadores improductivos, no organizados, al que designa con el nombre de lumpen proletariado. Se hace verde. A él también le pasó lo mismo. ¿Está? A ver, lo importante acá que tenemos que saber es que de la visión de Marx, si yo te pregunto a vos, ¿el hombre es un ser libre a la hora de delinquir? La respuesta es no. ¿Estamos? Bien. Entonces, al doctor. Entonces, primero, no es un ser libre. Según Engels, el delincuente lo es por las condiciones impuestas por el capitalismo. ¿Estamos?
por las condiciones impuestas por el capitalismo. Marx no deja de criticar al delincuente, porque él dice que no deja de, con su acción, hacer que se generen leyes represivas por parte del Estado opresor, por lo cual su accionar lo que va a hacer es justamente generar aún más leyes que repriman a los trabajadores. Porque en definitiva, decía Marx, el delincuente iba a ser castigado por una justicia de clase, y esta justicia de clase es de la clase dominante. ¿Estamos? Y por último, él va a ubicar a la delincuencia, si nosotros vemos las clases sociales, como lo hemos visto a lo largo de la clase, entre burguesía y proletariado, él la va a ubicar debajo. Es el lumpen proletariado. Y el lumpen proletariado es un ser improductivo. Es un ser que anda deambulando por la vida, no organizado. ¿Está? No trabaja en una fábrica, no genera aún con su mano de obra, no produce. Es un ser improductivo. Entonces la delincuencia, Marx la va a ubicar en este sector. Si vos tenés burguesía, proletariado, podríamos imaginarnos una tercera clase que es el lumpen proletariado. ¿Está? Es un ser improductivo. ¿Estamos, chicos? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo en orden? Yo tengo una pregunta, profe, pero no es Dale, Fede, decime. no sé cómo se pronuncia, pero Michel Foucault, o algo así. Michel Foucault. Eso. Teoría del panoptismo, sí señor. Vigilar y castigar, ¿eso entra? No, la parte de que entra de Foucault es teoría del panóptico, la teoría del panoptismo. ¿Está? Si en las apuntes aparece vigilar y castigar, eso no. Está todo lo que nosotros hacemos. No, vigilar y castigar no, solamente lo que le dicté yo de teoría del panoptismo. ¿Estamos? Y después... Dime, Fede. pasa lo mismo en... Dime. Factores del delito No. y teoría de la defensa. No. Todo lo que les dicté yo, eso es lo que basta. Nada más, viste, la de Ferry, eso solamente lo que les dicté. Nada más. ¿Estamos, Fede? Así que bueno, chicos, yo la semana que viene me voy a conectar. La semana que viene no hay clase porque está el parcial. Igualmente yo me voy a conectar. Yo el parcial lo voy a subir para que ustedes, el que quiera, a partir de las 8:30 del viernes que viene va a estar disponible. Yo me conecto solamente para que, si hay algún inconveniente o algo, poder solucionarlo. ¿Tá? No estoy para que si les va mal me insulten Ni me quieran agredir, no, eso no, estamos. Pero sí para si tienen alguna duda, algún problema con el parcial, voy a estar ahí, estamos. Pero no va a haber clases. Es decir, si te va bien, viste, dices, sí, te fue bien, listo, no te tenés que conectar porque no va a haber clase. Si hay alguna duda que surja del parcial o algún problema de conexión, ahí voy a estar a partir de las 8:30 conectado. ¿Estamos? Perfecto. Sí, señor, te va a aparecer. ¿Tenemos? 20 minutos. Genial. ¿Está? No, ahí va a aparecer cuando... Sí. El parcial y la clase que viene. Va a ser el viernes. Sí, va a ser la clase que viene. Va a ser. Sí, termina el parcial y se va. También se va. El parcial entra hasta lo que acabamos de ver. La última palabra que vimos, lumpen proletariado, hasta ahí entra. ¿Estamos? No agreguen más nada, todos esos temas que hemos visto. Igualmente, cualquier duda, consulta que tengan, no duden en escribirme. Les pido por favor, para eso estamos para discutir cualquier duda. Pero bueno, al viernes que viene, a partir de las 8:30, va a estar voy a subirlo de 8:30. Múltiple choice, verdadero o falso, preguntas que tienen más de una respuesta. ¿Está? Va a estar hasta las 10 de la mañana. Después de las 10 de la mañana, si el que se conecta a 10:01 para hacer el parcial, ya marcha conflicta. ¿Estamos? A partir de las 8:30 hasta las 10 de la mañana está disponible para que ustedes entren en el horario que quieran. 20 minutos, 20 preguntas, múltiple choice, verdadero o falso, preguntas coincidentales, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y cualquier duda que tengan, me escriben y me lo hacen saber. A Nahuel creo que le tengo que mandar, le voy a mandar el apunte, pero todo lo que hemos visto, todos los apuntes que han tomado en clase, eso es lo que va a ir para el parcial. ¿Estamos, chicos? Así que bueno, buen fin de, sé que la semana que viene tienen un montón de parciales, incluido el nuestro, así que suerte para los parciales, tranquiliños, vayan, que no va a pasar nada. Buen fin de semana, cuídense mucho y a disposición para lo que ustedes necesiten. ¿Estamos? Gracias, profe. Nos vemos la semana que viene entonces. Dale, Yona, nos vemos. Chao, Fede. Chao, Julieta.